Siempre se ha hablado del poder de la palabra, y en este caso no es la excepción. En medio del doloroso conflicto entre Israel y Palestina, la literatura emerge como una poderosa herramienta de resiliencia. Es por eso que el Festival de Literatura de Bogotá 2023 trae como invitado especial a Palestina, que debido a la situación que actualmente enfrenta, pretende, a través de la narración escrita y oral, permitir a los involucrados la posibilidad de expresión para convertirse en narradores de su propia historia y el libro de su propia vida. En dos rincones del mundo, aparentemente distantes, la literatura palestina encuentra resonancia en Colombia. Las letras se entrelazan con los conflictos contemporáneos. El festival se llevó a cabo del 8 al 11 de noviembre, con la participación estrella de Nashwan Darwish, destacado poeta, editor cultural y periodista palestino en el mundo árabe moderno. Los escritos de Nashwan han sido siempre bien recibidos y merecedores de premios a nivel internacional. Sin embargo, durante los últimos sucesos, estos han sido fuente de esperanza. En especial su obra Durmiendo en Gaza, que cogió fuerza en las redes sociales en estos momentos de temor. La literatura palestina cuenta la narrativa de Palestina como país, como tierra que enfrenta la ocupación colonial. Lo que pasó en Palestina no es un conflicto, es colonialismo. Es completamente diferente a un conflicto. Israel es un régimen colonial que ocupó toda Palestina. Israel no es un país. Esto es lo que los medios no nos cuentan. Nos hablan como si fueran dos países, Israel y Palestina. Pero no es así. En realidad, solo hay un país, desde la época de Jesús, llamado Palestina. Y el movimiento sionista es un movimiento colonial que decidió robarse Palestina, matar a los nativos y en lugar de esto, construir un Estado allí. Esa es la razón del llamado conflicto desde hace 75 años, pero no es un conflicto. Es evidente que la rica tradición literaria palestina, marcada por la resistencia y la identidad, cobra vida en las palabras de sus autores. Sin embargo, que el evento se hiciera en Colombia no es una simple casualidad, pues la literatura es un espejo que refleja las realidades compartidas de lucha y búsqueda de justicia tanto en Palestina y Colombia. Es por eso que durante estos días se contó con la presencia de artistas y poetas de ambos países. Cuando tú te encuentras con una cultura diferente, ocurre un fenómeno que es muy interesante, y es que en ese reflejo, en ese espejo, que no es como ni oblicuo, se te da la oportunidad de volverte a mirar. El otro se vuelve un reflejo que te permite ver cosas tan dolorosas como estas que hemos recorrido el día de hoy, y entiendes que te hermanas no solo a través de la sangre, te hermanas también a través de la alegría y te hermanas también a través del dolor. Ellos y el público tuvieron la oportunidad de sanar por medio del arte, que es la mejor manera de hacerlo. Esta es la manera en que enfrentan el conflicto, dejando su dolor en historias para compartir. Dejar salir el odio, el miedo y el dolor es el paso para sanar. Es ver la luz en medio de la oscuridad. Y qué mejor realidad que la colombiana para sanar el pasado y no llevar más rencor ni conflicto a las futuras generaciones. Los colombianos son nuestros hermanos. Compartimos muchas causas, entre ellas la causa de la libertad, que no es algo que le pertenezca solo a una nación, sino es algo que nos pertenece a todos. Es por eso que yo me preocupo por la situación de los colombianos, por sus hijos, así como me preocupo por Palestina, por nuestra situación y nuestros hijos. Este evento cultural con influencia palestina que se llevó a cabo en la capital tiene un impacto en ambas culturas. A través de este festival y sus encuentros, la literatura palestina se convierte en un puente cultural, conectando dos mundos en apariencia opuestos. Con la miseria y son los gestores
y son los gestores de este sanguinario acto, los uniformes que defienden la bandera. Hay una conexión tremendamente profunda con esta generación emboscada. Para varios de estos poetas, Palestina es un sinónimo de libertad. Eh, Hay un poema muy famoso que se llama Los llamaron turcos. El texto de esta generación emboscada es un poema muy importante porque permite generar esta conexión entre Palestina y Colombia. Luego, no es una relación artificiosa, es una relación profunda y esperamos que este festival reconstruya esos vínculos y nutra pues, nuevas relaciones hacia el futuro. Pues, a medida que la literatura palestina encuentra un hogar en Colombia, emerge un diálogo entre culturas que desafía las barreras y construye puentes hacia un entendimiento más profundo. Las palabras se convierten en herramientas de resistencia, inspirando acciones que trascienden fronteras. Nada cambia o influencia más que la literatura y la poesía, pero son diferentes mecanismos de cambio. Pues la literatura no cambia la realidad directa, pero cambia a las personas, y eso hace que cambie la realidad directa. A medida que la literatura palestina encuentra un hogar en Colombia, emerge un diálogo entre culturas, desafiando las barreras y construyendo un puente hacia un entendimiento más profundo. Hay un ejemplo muy interesante y es la orquesta de Daniel Barenboim, ¿no? Que incluye tanto a israelíes como a palestinos. Entonces, el arte acerca en cualquier sitio, y más cuando tú tienes una cultura como la palestina que es tan amplia y tan rica en términos artísticos. Los bordados palestinos son bordados de siglos, el olivo como símbolo y también como elemento artístico es un elemento que viene cuando menos de hace 5.000 años. La música árabe clásica, en particular la música palestina clásica. Y cuando aparece, obviamente, el conflicto, cuando se hace la partición, aparece el conflicto, empieza a tomar un matiz libertario, ¿no? Entonces, la mayoría de los poetas, por ejemplo, o los escritores en general de los literatos, tenían como trasfondo, pues, el tema de la libertad del pueblo palestino. Entonces, todos esos relatos culturales terminan acercando y sí, hay una gran posibilidad, como te digo, el problema no es entre palestinos e israelíes, el problema no es entre musulmanes, cristianos y judíos, el problema es por visiones políticas radicales que afortunadamente en Israel controla el sionismo y de ahí en adelante algunos otros partidos. Por lo tanto, lo cultural siempre va a ser un puente para acercar pueblos y sociedades. En las páginas de la literatura y el arte, el conflicto se desvanece, dando paso a la comprensión mutua, una narrativa compartida que trasciende las fronteras geográficas, los desacuerdos humanos y abraza la diversidad cultural. Ese diálogo o esa unión o esa aceptación del otro debería o probablemente puede comenzar encontrando puntos en común. Y puede haber muchos puntos en común. Cuando tú ves a un niño, la foto de un niño israelí de 7 años con la camiseta del Liverpool, ¿sí? Y ves a un niño palestino de 7 años con la camiseta del Liverpool. Ahí hay un punto en común. Puede sonar banal o no, o superficial. Ahí hay un punto en común. Somos niños, nos gusta el fútbol, nos gusta el mismo equipo. Y lo mismo si piensas en el arte o en la ciencia. En el mismo hecho de ser madres, de amar a nuestros hijos, de sufrir, de alegrías, esos puntos en común seguramente pueden hacer entender que el otro es un ser humano también y que finalmente la aceptación del otro es el comienzo de la paz, seguramente. Yo pienso que cualquier tipo de expresión que venga del alma es sanadora. Llámese baile, llámese arte, llámese escribir, como lo quieran ver. O sea, todo lo que ayuda a mover de adentro a afuera tiene que ser sanador. Pero el mensaje, para que sane, también tiene que querer llevar a la luz. Claro. Si mi mensaje es solamente muerte y guerra, me meto en un ciclo en donde esto es lo único que consumo, esto es lo único que produzco, esto es lo único que genero, esto es lo único que comparto. Entonces no hablo de callar el dolor, no hablo de maquillar el dolor tampoco,
pero creería que siempre el objetivo está en, siento este dolor, pero me gustaría sentir esto distinto al dolor. Ok, Y ahí es cuando es sanador. ok. O sea, digamos, ¿considerarías que de pronto esas expresiones del alma, como las mencionas, puedan tener una o generar un diálogo un poco más amplio, una comprensión mutua entre las comunidades involucradas en el conflicto? De pronto podría ser un medio para tener una comprensión mejor. Yo creo que si se masifica eso, por supuesto. Si tú a los niños, a los adultos, adolescentes les das esto como manera de canalización versus señalamiento a un solo enemigo, un enemigo común, en donde el único objetivo es ver cómo lo matas, creces diferente, o sea, creces, de pronto no quieres ser el mejor amigo de Israel y de los judíos, pero te sacas, yo creo que un veneno muy pesado de los hombros, del alma. Yo pertenezco a una organización de empresarios mundial y estoy en un chat donde hay una experiencia muy bonita de uno de los empresarios que contó que conversó con otro empresario de origen palestino que pertenece a la misma organización. Y él muestra cómo inicialmente era como que, yo no sé si puedo hablar contigo, ¿no? Y cómo empiezan a poner unas reglas de juego. Y ellos lo dicen, antes de dialogar, vamos a poner unas reglas. No se puede odio, no se puede generalizar, no se puede esto y lo otro. Y una vez se ponen de acuerdo en las reglas, comienzan a dialogar y llegan a unos entendimientos muy bonitos. Eso, conozco esa pareja, pero eso es una esperanza que hay. El yo ver que eso puede existir. Si existe entre esas dos personas, puede existir entre los dos pueblos a nivel general. Tanto para los palestinos e israelíes fuera de su país, como en la sociedad colombiana, la palabra escrita se convierte en un medio curativo extraordinario.